Vamos a trabajar con el teorema de Pappus. En esta sesión vamos a hablar de los objetivos que tenemos previstos, el resumen de fórmulas, ejemplos resueltos y recapitulando. Objetivo: aplicar el teorema de Pappus para calcular áreas de superficie de revolución y volúmenes de sólidos de revolución. Ya nosotros habíamos aprendido a trabajar calculando volúmenes de sólidos de revolución y áreas de superficie de revolución, pero lo habíamos hecho estrictamente con ejes de rotación horizontales o verticales. El teorema de Pappus nos permite utilizar el centro geométrico de las regiones o de los arcos para calcular áreas de superficie de revolución y volúmenes de sólidos de revolución de regiones que se forman o de cuerpos que se forman cuando giran en torno a ejes inclinados, rectas oblicuas. Entonces vamos a comenzar con volúmenes de revolución. Se hace un conjunto plano, sea un arco o una región, en este caso específico del dibujo estamos hablando de una región plana y una recta R que se encuentra en el mismo plano y no hay intersección entre la recta y la región, es decir, la recta no atraviesa a la región. La medida, en este caso, el volumen del sólido de revolución que genera esta región cuando gira en torno a la recta R, es el producto de la trayectoria que describe el centro de gravedad por la medida de la región. Es decir, cuando este punto gira en torno a esa recta, él describe una circunferencia. ¿Cómo hallamos la longitud de la circunferencia? Pues 2pi por el radio. Ese radio viene dado por esta distancia. Es la distancia del punto G a la recta, que es el eje de rotación, por el área. Entonces, ¿qué dice Pappus, el teorema de Pappus? El volumen de un sólido de revolución lo puedes encontrar multiplicando 2pi por la distancia que hay desde el centro geométrico de esa región hasta el eje de rotación por el área de la región. Entonces, B es el volumen de sólido de revolución, D es la distancia entre el centro de gravedad de la región y el eje de rotación, utilizamos distancia punto recta, y A es el área de la región. Entonces vamos a ver esto, teorema aplicado en ejemplos. Para facilitar los cálculos, pues tomé los ejemplos que utilizamos cuando calculamos centros geométricos. El ejemplo 1 dice, encuentra el volumen del sólido que se genera cuando la región plana limitada por y igual pi medios, y igual al coseno de x y el eje y gira en torno a la recta y igual x menos 2. Entonces esta es la región plana, esta es la recta y igual x menos 2, que si la pongo en forma general es x menos y menos 2 igual 0, y ella es el eje de rotación. Fíjense que esa recta no interseca a la región plana. En el ejemplo 1 de la clase de centro de gravedad, calculamos el centro de gravedad para esa región y el área. Por lo tanto, yo voy a tomar ya esos datos que obtuvimos previamente. El centro de gravedad nos había dado pi octavos, 1 y el área nos había dado 1. Necesitamos, para poder aplicar esta fórmula, necesitamos de distancia punto recta. Ese punto es ese centro de gravedad. Vamos a suponer que él esté ubicado allí. Vamos a suponer. Entonces yo necesito hallar la distancia que hay de ese punto hasta esa recta, tal cual como lo hacíamos en cálculo 1. Distancia punto recta. Entonces necesitamos la ecuación general de la recta, que ya la tenemos,
La ecuación general es x menos y menos 2 y aplicamos distancia punto recta, significa sustituir donde está la x y la y, las coordenadas de ese punto, y dividir entre la raíz cuadrada del coeficiente de la x al cuadrado más la y al cuadrado. Por lo tanto, esto nos queda. Distancia va a ser igual al valor absoluto de pi octavos menos 1 menos 2 sobre la raíz cuadrada de 2, porque el coeficiente para la x es 1 y el coeficiente de y es menos 1, pero como se deben elevar ambos al cuadrado, queda 1 más 1, queda raíz de 2. Por lo tanto, la distancia es valor absoluto de pi menos 24 sobre 8 raíz de 2. Y luego aplicamos nuestro teorema de Pappus. 2pi por la distancia por A. Entonces, el volumen va a ser 2pi por la distancia, que es valor absoluto de pi menos 24 sobre 8 raíz de 2, por el área, que es 1. Bueno, trabajando un poco esa expresión, nos da pi por 24 menos pi. Fíjense que quité las barras de valor absoluto, por lo tanto tomé la resta opuesta porque si no da negativo, sobre 4 raíz de 2. Ahí tenemos el volumen del sólido que generaría esa región al girar en torno a esta recta. Ejemplo 2. Encuentra el volumen del sólido que genera la región plana limitada por y igual x neperiano de x y su inversa al girar en torno a y igual x más 3e. Entonces esta es la región, ella va a girar en torno a esta recta, ese es el eje de rotación, y la ecuación general para esa recta es x menos y más 3e igual a 0. Igual que en el caso anterior, vamos a suponer que el centro de gravedad se encuentra aquí, ¿verdad? Si es, estoy dibujándolo allí al azar para que se comprenda. Y lo que necesitamos hallar es la distancia que hay de este punto a esa recta. Entonces, en el ejemplo 2 de la clase de centro de gravedad se calculó G para esa región. Ya sabemos que la G para esa región es 4e sobre 9, 4e sobre 9, y el área, que también la calculamos, es e cuadrado sobre 4. Calculamos D usando distancia de este punto a esta recta. Por lo tanto, eso me queda la distancia igual al valor absoluto de 4e sobre 9 menos 4e sobre 9 más 3 sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que nos da raíz de 2. Resolviendo esa expresión y simplificando, pues nos da 3e sobre raíz de 2. Teniendo la distancia y el área, pues simplemente aplicamos el teorema de Pappus. El volumen va a ser igual a 2pi por la distancia, que es 3e sobre raíz de 2, por el área, que es e cuadrado cuartos. Por lo tanto, el volumen va a ser 3pi por e al cubo sobre 2 raíz de 2. Recuerden que al ser volumen se trata de unidades de volumen, metros cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera, litros, etcétera. Ejemplo 3. Encuentra el volumen del sólido que se genera cuando la región plana que se muestra en la figura, limitada por y igual seno de x, la recta es y igual 2 sobre pi por x, y igual menos 2 sobre pi por x más 2, gira en torno a y igual menos x. Y igual menos x, el eje de rotación. Su ecuación general es x más y igual 0. Entonces, en el ejemplo 4, bueno, ya sabíamos, si recordamos ese ejercicio, pues esa figura tiene un eje de simetría que es x igual pi medios. Vamos a suponer que allí está el centro, el centro geométrico, y entonces tenemos que hallar la distancia de ese punto a esta recta. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el ejemplo 4 de la clase de centro de gravedad, calculamos el centro de gravedad para esa región
Y el centro de gravedad nos dio pi medios, pi sobre 6 que multiplica 4 menos pi. Y el área nos dio 4 menos pi sobre 2. Calculamos la distancia punto recta. Entonces este punto y esta recta, x más y igual 0. Entonces esto nos da valor absoluto de pi medios más pi sobre 6 que multiplica a 4 menos pi dividido entre raíz de 2. Y al simplificar eso, pues eso nos da valor absoluto de 13 pi menos 3 pi cuadrados sobre 6 raíz de 2 que multiplica 4 menos pi. Ya con esa distancia, pues simplemente aplicamos Pappus. Sería el volumen va a ser igual a 2pi por el valor absoluto de 13 pi menos 3 pi cuadrado sobre 6 raíz de 2 que multiplica 4 menos pi multiplicado por el área, que sería 4 menos pi sobre 2. Simplificando, el volumen da pi cuadrado, que multiplica 13 menos 3pi, dividido sobre 6 raíz de 2. Unidades de volumen. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Ahora, ¿qué pasa si lo que está girando no es una región plana, sino es un arco? Pues de manera análoga, lo que se forma es un área de superficie de revolución y esta va a ser el resultado del producto de la trayectoria que describe el centro de gravedad al girar en torno a ese arco. O sea, este punto cuando gira en torno a ese arco describe un círculo, por eso es 2pi por d, porque el radio de ese círculo viene dado por esta distancia, por la medida de ese arco que es L. Entonces el teorema de Pappus en este caso sería área de superficie igual a 2pi por la distancia por L, siendo D la distancia entre el centro de gravedad y el eje de rotación, distancia punto recta, y L la longitud del arco. Entonces, en el ejemplo 4 dice, encuentra el área de superficie que el sistema de arco formado por las curvas de ecuaciones paramétricas x igual coseno cubo de t, y igual seno cubo de t en el intervalo t que pertenece a 0 a pi medios, y y igual raíz de 1 menos x cuadrado en el primer cuadrante, genera al girar en torno a la recta y igual menos x, y igual menos x el eje de rotación. Vamos a suponer que el centro de gravedad para ese sistema de arcos se encuentra aquí, vamos a suponer, y necesitamos hallar pues la distancia desde ese punto hasta esta recta, ¿ok? Ahí está, ¿sí? Entonces, en el ejemplo 7 de la clase de centro de gravedad, calculamos tanto el centro como la longitud de ese arco. El centro geométrico nos dio 16 sobre 5 que multiplica pi más 3, tanto la abscisa como la ordenada, porque había un eje de simetría que era y igual x, y la longitud nos dio pi más 3 sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos distancia punto recta. La recta es x más y el punto es el centro de gravedad. Sería el valor absoluto de 16 sobre 5 que multiplica pi más 3 más 16 sobre 5 que multiplica pi más 3 dividido entre raíz de 2. Resolvemos y nos da la distancia es 32 sobre 5 raíz de 2 que multiplica a pi más 3. Al aplicar Pappus sería 2pi por la distancia, que nos dio 32 sobre 5 raíz de 2 por pi más 3, por la longitud, que nos dio pi más 3 sobre 2. Simplificando, ese volumen nos da 32 sobre 5 raíz de 2. Unidades de área. ¿Por qué? Porque esto es un área de superficie. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros cuadrados. Ahora, recapitulando.
¿Qué nos permite el teorema de Pappus? Pues calcular volúmenes de revolución o áreas de superficie de revolución cuando la región o el arco giran en torno a ejes que están inclinados. ¿Qué debemos hacer? Pues calcular el área de la región o la longitud del arco, calcular el centro de gravedad de la región o del arco, hallar la distancia del centro de gravedad al eje de rotación usando distancia punto recta, aplicar el teorema de Pappus para hallar el volumen o el área de superficie. ¿Ok? Ahora bien, si el eje de rotación es una recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas, es decir, una recta que tiene la forma ax más by igual 0, al aplicar el teorema de Pappus, el área o la longitud se simplifican. Por lo tanto, solo necesitas calcular los momentos respecto a x o respecto a y. Esto te lo comento porque si tú tienes que hacer todos los cálculos desde el inicio, aquí porque yo me apoyé en ejercicios en los que ya habíamos calculado el centro de gravedad, si te puedes ahorrar alguna integral, pues eso te facilita los cálculos. Vamos a entender esto en una simplificación genérica. Fíjense, si yo tengo este sistema de arco y el eje de rotación, una recta que está pasando por el origen del sistema de coordenadas, yo tengo que aplicar distancia punto recta, ¿verdad? Para calcular D. Sería A por X barra más B por Y barra sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Pero ¿cómo se define X barra? El momento con respecto a Y entre L. ¿Y cómo se define Y barra? El momento con respecto a X entre L. Observa que esa L se va a simplificar. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el área de superficie? Como 2pi por el valor absoluto de A por el momento con respecto a Y más B por el momento con respecto a X entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ojo, esta A y esta B son los coeficientes de la X y de la Y respectivamente en la recta que se ha definido como eje de rotación. De manera análoga ocurre cuando estamos trabajando con una región plana. Si el eje de rotación es ax más by igual 0, es decir, pasa por el origen, cuando aplicas distancia punto recta te quedaría valor absoluto de a por x barra más b por y barra, dividido entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero x barra es el momento con respecto a y entre el área, más b por y barra es el momento con respecto a x entre el área. El área se va a simplificar. Por lo tanto, el volumen en este caso te quedaría como 2pi por el valor absoluto de a por el momento con respecto a y más b por el momento con respecto a x entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ojo, esta a y esta b son los coeficientes de a, de la x y de la y en la ecuación que está definiendo al eje de rotación. Esta simplificación ocurre solamente si el eje de rotación pasa por el origen del sistema de coordenadas. Esto te lo digo porque conocer esta información te puede ahorrar resolver una integral que sería la integral del área. Bueno, con esto hemos terminado.